Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí hoy, el día de la publicación de esta clase magistral, o si lo estás viendo en diferido. Muchísimas gracias por tu interés en este tema que no ha tenido gran difusión en nuestro medio, por lo menos en nuestro idioma. Y es un tema muy especial para mí. Yo empecé a estudiar y analizar los asteroides, incluyéndolos en mi trabajo, desde hace muchos años. Y también hace muchos años que doy el curso y seguramente por acá hay alguna de mis alumnas o alumnos que han cursado años atrás. A esta especie de seminario que tiene tres módulos o tres partes o tres grandes capítulos, eh, es una presentación completamente ayornada, o sea, es diferente de los cursos que he dado hasta el año pasado. He incluido bibliografía publicada en enero y bueno, quería compartir todo este trabajo con ustedes. Al final de la presentación les voy a explicar las cuestiones de logística de las clases, si ustedes están interesadas o interesados, pero ahora vamos a meternos en el tema y sus bemoles, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla y comenzamos. Esta es la clase magistral, la presentación, ya les comenté, de una suerte de especialización en factores menores. No digo recién descubiertos porque los asteroides se comenzaron a nombrar, a descubrir y a nombrar en el siglo XIX. Lo he llamado lo que falta en tu carta natal, asteroides, centauros y planetas enanos. Las claves que transforman la interpretación cuando nada más alcanza. Lo que falta en tu carta natal, asteroides, centauros y planetas enanos, estas claves que transforman la interpretación cuando nada más alcanza, está destinada a profesionales de la astrología y estudiantes avanzados. Este curso, taller, que es más bien un seminario porque está focalizado en el estudio, se enfoca en la integración de los asteroides, planetas enanos y centauros en la delineación e interpretación de la carta natal, abordando el proceso desde dos puntos de vista. Una perspectiva arquetípica y mitológica, un coaching astrológico, eh, con, digamos, las especializaciones en mitografía que yo, por mi formación profesional, puedo de alguna manera ofrecerles. Un panorama ayornado de las diferentes técnicas para su evaluación. Se analizarán las diferencias en interpretación que impactan las técnicas astrológicas utilizadas en el análisis y en las técnicas de prognosis. He visto que en general se utilizan como pedacitos de los mitos clásicos para definir el arquetipo. ¿Sí? O sea, esta confusión entre mito y arquetipo a veces se percibe en las pocas publicaciones sobre estos temas.
Se trabajará en cómo determinar qué cuerpos menores son los más importantes en cualquier gráfico dado y cómo sus temas míticos contribuyen a moldear la experiencia de vida. Se pondrá énfasis en las diferencias de análisis e interpretación que presentan estos factores. Como observación, he visto que a veces los asteroides y los planetas enanos se evalúan con el mismo peso, ¿sí? Acá vamos a aprender las diferencias. Y este programa, el programa de contenidos, abarca la exploración de los factores mencionados en el listado, investigando su mitología, psicología y significado astrológico, tanto en la carta natal, tránsitos y sinastrías en el ámbito vincular. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? En el año 2006, la comunidad astrológica mundial se enfadó, se enojó mucho por lo que se llamó la degradación de Plutón a planeta enano. En realidad, se trataba de dar una definición al término que veníamos usando hace mucho tiempo y que no contaba con una definición eh, técnicamente plausible, ¿sí? Llamábamos planetas, seguimos llamándolos al Sol y a la Luna, lo cual puede despertar ciertas críticas astronómicas a nuestra comunidad, ¿no? Nos critican bastante. En nuestro ámbito, esta degradación, y lo pongo entre comillas, porque fue un término que no salió de digamos, de quienes hicieron la definición, sino de los que se enojaron por este cambio en la definición de Plutón. Y generó muchos enunciados como, ay, ya van a ver esos astrónomos cuando sufran un tránsito de Plutón. Y nosotras y nosotros, los astrólogos, los profesionales en astrología, lo seguimos llamando planeta. Pero si analizamos el fondo de todo esto, desde unas décadas, ya la astrología estaba postergando un gran debate sobre su modelo o paradigma. Y muchas veces esto se maneja como un enfrentamiento blanco-negro en lugar de llegar a la médula de la discusión, ¿no? Es como una cuestión más sentimental que técnica, ¿no? A mí me gusta lo tradicional, a mí me gusta lo psicológico. Lo psicológico es medio, digamos, no tiene fundamento. Lo tradicional es viejo. Bueno, seguimos como diciendo adjetivos a cada uno, digamos, de las grandes líneas en que podemos separar la comunidad astrológica, pero no vamos a la discusión epistemológica, que a mí me viene preocupando desde hace décadas. Pero así como la vida de las personas se ha complejizado y perturbado con nuevas circunstancias y problemas que nos toca vivir en este momento, la astrología ha intentado comprender las nuevas dinámicas arquetípicas que atravesamos en el primer cuarto del siglo XXI. En los últimos 245 años se descubrieron tres planetas, uno pasó a ser planeta enano, y una innumerable cantidad de factores o cuerpos menores que hemos recategorizado a final del siglo XX. Los centauros, por ejemplo. En los últimos 20 años recategorizamos el sistema solar y nos abrimos del modelo tolemaico del universo. Sin embargo, como profesionales, a veces nuestra propia sombra se resiste a profundizar estos nuevos significados, que vienen de la parte más lejana y oscura del sistema solar, ¿no? Que podría ser esta zona fría y oscura una metáfora de nuestro inconsciente. Llamada El álgebra de la vida por Dane Rudhyar,
el lenguaje simbólico de la astrología trabaja para integrar muchas dimensiones en nuestra vida. Su increíble capacidad sanadora permite abordar problemas específicos de la salud emocional, y aquí podríamos decir que el factor lunar es básico, pero que es insuficiente hoy. Cada factor representa una parte chiquita del consultante que necesita ser analizada, aceptada e integrada dentro de la modalidad energética única y personal que presenta cada carta natal. Como es parte de este camino hacia la individuación, como lo llamó Carl Jung, podemos explorar puntos específicos de la carta natal que nos revelan el mundo arquetípico en danza y señalan el desafío a atravesar. Entre esos puntos encontramos los nuevos factores donde hay un mundo de significados arquetípicos. En realidad, el gran impacto sobre el corpus astrológico lo produjo ya hace tiempo el descubrimiento de Urano. Este evento destrozó la versión helenística perfectamente construido del sistema solar. Urano mostró que había otra dimensión, rompió el molde. De repente, el venerable sistema de los 7 planetas, contando la Luna y el Sol, simplemente dejó de reflejar la totalidad de la realidad. Como es arriba, es abajo, había sido la piedra angular filosófica de la astrología durante mucho tiempo. Teníamos que abandonar esto o lidiar con este nuevo planeta que lo trastocaba todo. Lo afrontamos. Acá, su descubridor al principio lo confundió con un cometa y pensaba, ¿por qué se mueve este cometa tan lentamente? Y Urano pudo haber contestado, porque soy un planeta, viejo. O sea, el tipo de tecnología que teníamos en esa época no era tan precisa como las ondas que envía, digamos, determinadas instituciones como la NASA y otras instituciones europeas para observar el fondo del sistema solar. William Herschel descubrió Urano, la fecha es el 13 de marzo de 1781. Y de alguna manera, una de las formas que incluyo en mi trabajo con estos factores es ver la carta con o sin, porque nos da información que en la carta sin los factores nuevos está faltando, ¿no? Entonces tenemos acá la carta. En ese momento, Urano y Plutón estaban out of bounds, o sea, fuera de límites. Los que son las personas que han cursado conmigo saben que yo incluyo el sistema ecuatorial, ¿sí? O sea, salimos un poco de la eclíptica porque la carta en esta versión chata, ¿sí? Que a lo mejor en algunos años vamos a tener la versión 3D, pero que todavía no. Los planetas parecen marchar como un trencito, todos a la misma altura. Si lo vemos de costado desde el plano ecuatorial, sabemos que hay una diferencia entre la distancia y la eclíptica, ¿sí? En latitud norte y en latitud sur, lo que sería lo que aparece en los software como declinación. Y cuando el planeta supera cierta declinación norte o sur, que es el límite que marca el Sol, que sería la conciencia, decimos que este planeta está fuera de los límites, o sea, fuera del camino que marca el Sol. Y este planeta está un poco suelto, ¿sí? Más que exaltado. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos planetas out of bound o fuera de límites, los tenemos que evaluar diferente,
¿sí? No es lo mismo que nos dan las recetas en todos los libros. Eso ya sería una gran diferencia en la interpretación. Y luego miremos Urano, que estaba en el 24 de Géminis, y en ese momento Plutón estaba haciendo un trígono a Neptuno, ¿sí? Había una cuestión en el espíritu de la época que tenía que ver con los fundamentos del iluminismo, ¿sí? Sabemos que en ese siglo o pocos años después se dan la Revolución Americana, bueno, la Revolución Americana se dio un poco antes, luego se da la Revolución Francesa con sus ideales, y la revolución industrial, por lo cual le dimos una significación a Urano. Pero no vemos esto, ¿no? Un gran sextil que toma Neptuno y Plutón, que eran desconocidos en ese momento, tomando como planeta focal a Makemake, sí que sería una suerte de octava superior a Urano, ¿sí? O sea, había un espíritu en la época que profundizaba un montón de cambios, de cosas abruptas y también decisiones bastante crueles como las que se tomaron después o en el momento de la Revolución Francesa, tan sangrienta. Y Júpiter estaba haciendo una cuadratura a este grupo de planetas, entre los cuales podemos ver a Venus, que la conocemos. Conocemos también a Ceres. Bueno, algunos no, algunos sí. Pero vemos que Orcus, Venus, Ceres y Cariclo están como un trencito, un stellium, aunque podemos decir que no es un stellium porque no son todos planetas, pero digamos un agrupamiento de factores en la primera parte de Piscis, que tendríamos que agregar a esta interpretación, ¿sí? No vamos a detenernos mucho en esto, pero ustedes van a tener el ebook con toda esta información para verlo, todo esto en detalle. El descubrimiento de Urano nos trajo la conciencia intuitiva, el descubrimiento de Neptuno, la conciencia espiritual, y el descubrimiento de Plutón, la conciencia psicológica. Pero podríamos decir que Plutón, en ese momento, nos abrió la puerta a una parte del sistema solar, que es el cinturón de Kuiper, que lo vamos a explicar después, donde están un montón de factores, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra sombra, ¿no? Plutón sería un poco el guardián que abre la puerta y nos colocó, especialmente a la astrología psicológica, en un lugar diferente a la astrología tradicional con respecto a la evaluación de esta sombra en la carta, que se fue perfeccionando a medida que pasó el tiempo e incluimos otros conceptos. Pero quédense con esto, ¿no? Con que Plutón abrió una puerta para todos estos factores. El punto crucial es que la astrología se expandió para incluir estos tres nuevos planetas sin tener que descartar por completo los principios elementales sobre los que se había fundado. Al igual que los clásicos, parecen tener significación o significados intrínsecos que se modifican según la ubicación de los signos y los aspectos con otros planetas. Y luego se expresaron o se expresan externamente o mundanamente en las casas. En otras palabras, los nuevos planetas, estos tres, se comportaron igual que Mercurio o Júpiter. Para incluirlos en el sistema, no hubo que cambiar los paradigmas en los que se basaba nuestro pensamiento. Epistemológicamente esto no está muy bien, pero funcionó así. Tal vez esto se complicó un poco con las regencias, ¿no? Esto de poner a Plutón en Escorpio fue muy claro, pero a lo mejor poner eh, a
Urano solamente en Acuario. Bueno, hay quienes no los toman para las regencias, ¿sí? Siguen con las regencias antiguas. Y hay quienes combinan la regencia antigua y la regencia moderna. Pero hoy, nos encontramos con un nuevo sistema solar. Hay un montón de cosas que tendríamos que explicar, ¿sí? E incluir. Y algunas revisar y descartar. En 1781 aparece Urano y en 1801 aparecen los asteroides. Fíjense qué tiempo, digamos, transcurrió y todavía estamos decidiendo si los incluimos o no. Pasaron 65 años, aparece en 1846 Neptuno. Pasan 84 años, aparece Plutón, ¿no? Un ciclo de Urano completo. Y desde el descubrimiento de Urano al descubrimiento de Plutón pasaron 149 años. Fue el primer objeto del todavía no descubierto cinturón de Kuiper. El segundo fue Caronte en 1978. Y si bien todos conocemos la profundidad del peso de un tránsito de Plutón o el peso en natal, no tomamos en cuenta esto, ¿no? De que es también parte de un cinturón donde figuran miles de factores, ¿sí? Y que tienen que ver con la sombra y que muchos autores han relacionado esa parte fría, lejana del sistema solar con lo que hablaban los libros de los antiguos como la Duat egipcia o el inframundo, ¿no? Que agrega muchas cosas para interpretar a los factores que se encuentran en ese sector del sistema solar. Aprender a trabajar con un nuevo planeta fue confuso a nivel teórico, pero en realidad no resultó ser tan difícil porque tomamos el atajo de explicarlo como lo explicábamos los otros, ¿no? Y fue apareciendo una grieta entre profesionales que lo incorporaron y quienes no lo integran a su práctica. Todavía hay profesionales que no los incluyen. Y no estoy hablando de védica, ¿eh? Estoy hablando de astrología occidental. A principios del siglo XIX, el sistema solar se estaba convirtiendo claramente en un lugar más complejo de lo que jamás habíamos imaginado. Aparecen los asteroides. ¿Tenían algún significado estos asteroides? ¿O tienen? Sí, sin duda. Cualquiera que los explore pronto se dará cuenta de que son símbolos significativos. ¿Son demasiados? Sí, lo son. Pero la técnica que utilizan los asteroides es una técnica secundaria que implica una selección de los que vamos a utilizar. Al no entrar en el modelo ptolomeico, porque Ptolomeo no los conoció, se tiende a minimizar el significado repitiendo ecos de los mitos o pedacitos de los mitos. Por ejemplo, mujer con Vesta conjunta su sol. Le gusta quedarse en casa, generalmente es soltera. Vesta puede aparecer como una diosa tipo utilísima, ¿sí? Sin profundizar en el verdadero significado arquetípico, porque en realidad los mitos clásicos recortados que vemos en las clases de astrología son incompletos. No es que están mal, son incompletos o son versiones de versiones. Tal vez yo me enojo por mi especialización, pero si lo vemos, es así. Y así encontramos profesionales que no los han adoptado, ya sea por rechazo o por desconocimiento. Profesionales que han confundido mito con arquetipo, utilizando parches de los mitos clásicos sin evaluar la reaparición y resignificación arquetípica del siglo XXI.
en muchos casos contribuyendo sin querer a una feminización de la astrología, incluyendo a Ceres en un paquete de diosas, sin ver las diferencias en el análisis de entre asteroides y planetas enanos. ¿Sí? ¿Qué es esto de feminización? Hay que ver los factores femeninos, entonces incluimos como un agregado en la carta estas cuatro diosas con el arquetipo clásico antiguo, ¿no? O sea, sin ayornar toda esta evaluación arquetípica en el siglo XXI. Más allá de esto, la trama se sigue complicando. Así como es arriba, es abajo. Los anillos de Saturno fueron, por ejemplo, un tema asociado a la interpretación de este planeta. Límites, restricciones, barreras, karma y magia. Si bien ya casi no hablamos de talismanes astrológicos, pero esta cuestión saturnina es muy importante en esta rama de la magia planetaria. Saturno se conoce desde tiempos prehistóricos porque es fácilmente visible a simple vista. Sin embargo, no fue hasta la invención del telescopio que se pudieron observar sus magníficos anillos. Mediante los telescopios o los telescopios de Galileo, él realizó importantes contribuciones para la astronomía y la ciencia en general, pero sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más fascinantes de Galileo fue, en julio de 1610, el de las presencias de unas extrañas aureolas alrededor del planeta Saturno. En 1655, Christian Huygens fue la primera persona en describirlos como un disco que rodea a Saturno. Y de ahí las interpretaciones de esa época tienen que ver con la ratificación de las limitaciones que significa o uno de los significados de este planeta. Pero, ¿qué pasa? Urano, en 1977, descubrimos que tiene también anillos. ¿Y qué pasa con esa libertad, esa rotura de paradigmas uraniana, ¿no? Si tiene también anillos como Saturno. Año 1977. En 1979 se descubren en Júpiter y en 1989 se descubren los de Neptuno. Después también descubrimos que uno de los centauros tiene, pero todos los gigantes gaseosos parecen tener anillos y no nos hemos puesto a revisar estos significados, ¿no? Otra vez, como es arriba, es abajo, quedó en un cajón. Vamos a seguir complicando esta trama, ¿no? Quirón fue descubierto justo ese año, ¿no? En 1977, orbitando más allá de Saturno, muy fuera del conocido cinturón de asteroides. Quirón pasó a ser llamado Centauro, que se define como un objeto similar a un asteroide que orbita entre Júpiter y Neptuno, pero que también tiene alguna condición cercana a un cometa. Charles Cowell, su descubridor, casi casualmente decidió llamar a este nuevo planeta Quirón, nombre que pertenece a un centauro de la mitología griega. El nuevo planeta saltaba, como el centauro, entre su padre Saturno y su abuelo Urano. De allí la elección del nombre, Quirón, tan apropiado para este nuevo planeta. Pero el astrónomo también captó inconscientemente un mensaje del inconsciente colectivo que nos da la clave para interpretar y conocer la significación astrológica de Quirón. Esto lo dijeron hace unos años Bernadette Saucea y Catalina Juan sobre Quirón. Tarnas también habló de la significación o de alguna manera una relación entre el inconsciente colectivo y la elección del nombre del factor descubierto. Algo que tampoco, si bien hay muchos que han leído a Tarnas y lo citan, no lo hemos
hablado mucho en las clases, precisamente porque no hemos considerado por qué le colocaron estos nombres a los nuevos factores. Pero fíjense que antes de Turner, Cowell ya había visto esta relación, la pudo haber percibido de una manera no racional, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía no podemos explicar, ¿no? Entre el funcionamiento de la astrología y esta relación con el inconsciente colectivo. Después del descubrimiento de Quirón, se encontró otro centauro, llamado Pholus o Folo en castellano, en 1992. Es aún más grande. Comenzaron a aparecer muchos más en la década de los 90, y uno de ellos, Cariclo, que es el nombre de la esposa de Quirón, tiene anillos. Los centauros astrológicos son pequeños cuerpos celestes de rápido movimiento que orbitan entre Júpiter y Neptuno, y algunos van más allá, casi tocando la órbita de Plutón cuando está más cerca de Neptuno, simbolizando la integración de temas inconscientes con la conciencia superior. Como factores puente que cruzan órbitas, representan la mediación entre la realidad saturnina y las energías de los planetas exteriores, representando a menudo la sanación quirónica, las crisis transformadoras y la navegación de material de sombra profundo, ancestral o inconsciente. Cuando aparecieron estos cuerpos, muchos astrólogos colaboraron en la búsqueda de los nombres. Philip Sedgwick propuso nombres para dos de los centauros, Tereus y Elatus, que fueron aceptados por la Unión Astronómica Internacional. Otros astrólogos también han nombrado centauros. Melanie Reinhardt contribuyó con Nessus, Robin von Hieren propuso Asbolus y Cariclo, y junto con Stein, que fue llamado Mr. Quirón porque fue el primero en estudiarlo, von Hieren también contribuyó con Ilonome. Junto con Philip Sedgwick y otros, nombraron a Silarus. John Delaney nombró a Ekeclus y Cantor. Fíjese toda la multiplicidad de nombres y de centauros que hay allí en el sistema solar. Y bueno, nos hemos quedado con Quirón, si bien no todos los astrólogos incluyen a Quirón en sus lecturas. Como observación antropológica, que es lo mío, sobre el colectivo de profesionales en astrología, me parece interesante que, aunque Quirón se ha popularizado considerablemente, es difícil encontrar un astrólogo o astróloga capaz de nombrar a otros centauros. Son muy pocos o pocas. Folus es más grande que Quirón. ¿Cuántos de nosotras o nosotros podemos siquiera ubicar a Folo en nuestras cartas natales? Además, muchos se quedaron con la herida de Quirón, ¿no? O sea, nos quedamos en Quirón y la herida, el sanador herido, y no hemos visto la multiplicidad de arquetipos que presenta Quirón, ¿no? Lo vemos especialmente en Argentina con una suerte de tintura pisciana, un sacrificio casi como el Cordero de Dios, ¿no? Cuando él decide renunciar a la inmortalidad. Bueno, todo esto, el análisis del arquetipo y de dónde sale eso del sanador herido, lo vamos a ver extensivamente en el módulo o parte que trata centauros. Pero acá también, como los asteroides, vemos que hay una saturación. Son muchos, ¿no? Para eso se hace sentir. Como grupo, los astrólogos y astrólogas nos estamos alejando de la complejidad objetiva del sistema solar moderno, y las razones, este rechazo, son más psicológicas que racionales, porque tampoco hemos tratado de ver cómo hacemos una selección analítica de lo que sirve para el consultante y de lo que es
muy importante también para el tema centauros. ¿Qué nos traen los tránsitos de los centauros, no? Bueno, esto prácticamente no lo vemos. Seguimos avanzando en la historia con esta trama tan complicada. La historia dio un giro inesperado en 1992 cuando David Jewitt y Jane Liu de la Universidad de Hawái comenzaron a encontrar objetos congelados en los confines del sistema solar más allá de Neptuno. Descubrieron una nueva franja de tráfico espacial similar al descubrimiento del cinturón de asteroides 2 siglos antes. Se conoce como el cinturón de Kuiper, que lo nombré hace un ratito, en honor al astrónomo estadounidense de origen holandés Gerard Kuiper, quien predijo su existencia. Ahí tenemos ese disco, ¿no? Lo que sería el Kuiper Belt con Pluto. O sea, Pluto fue el que abrió la puerta, aunque nosotros nos enteramos después que existía todo esto. O sea, cuando decimos que es algo nuevo para nosotras y nosotros. No es para el sistema solar porque esto hace millones de años que está así, ¿sí? Entonces, no es que es una novedad el descubrimiento. El descubrimiento es una aparición que nos muestra que algo se está moviendo en el inconsciente colectivo. Fíjense, yo acá puse algunos personajes que son los más conocidos, aunque en nuestro medio algunos son totalmente desconocidos. El cinturón de Kuiper es un anillo de cuerpos helados situado fuera de la órbita de Neptuno. Plutón es el elemento más famoso, ¿no? El más conocido de este lugar. Esto pasó, el descubrimiento fue en el 92 y fíjense este ciclo mundano que se dio en febrero de 1993, meses después. Sabemos que un poquito antes y un poco después suceden eventos que le dan significado a los ciclos mundanos, ¿no? En ese momento, el 2 de febrero de 1993, se dio la conjunción Urano-Neptuno y el sistema explotó por completo. En realidad, en las charlas de Mundana hemos a lo mejor tomado factores, eventos que pasaban en Europa, en Rusia, descubrimientos, ¿sí? Donde decíamos que la caída del mundo anterior, por lo menos el mundo político, se había derrumbado, pero también se derrumbó un montón de creencias sobre el sistema solar, que no las revisamos. Ahí tenemos la conjunción que se dio en el 19 de Capricornio, casualmente para las personas de Argentina, la posición de la luna de Argentina, ¿no? Eh, por esa época, en el año 92, un poquito antes, se dijo que se encontró el primer objeto del cinturón de Kuiper, que fue Albión, que en realidad era el tercero, porque ya conocíamos a Plutón y Caronte. Después ubicamos bien la posición de Plutón, ¿no? Eh, Claramente en este año 92, cuando se descubre el cinturón de Kuiper, pero por lo menos se lleva al concepto mucho más armado de lo que es, y el descubrimiento de Albión, Urano se iba acercando a la conjunción con Neptuno y claramente el mito del mundo, el paradigma del mundo, o sea, como lo pensábamos, porque el paradigma es un constructo conceptual. ¿Sí? Acá no tenemos leyes físicas que se cumplen sí o sí. Hay que tener cuidado epistemológicamente con esto. El paradigma estaba a punto de cambiar. En el año 2003 se descubrió otro objeto del cinturón de Kuiper, más alejado, ¿no? O sea, más lejos. Este ahora conocido como Eris, ¿sí? En su momento se le dio otro nombre. Presentaba una diferencia crucial.
Era más grande que Plutón, estaba más lejos, pero más grande. Si Plutón era un planeta, ¿por qué no llamarlo también planeta a este factor Eris? Y los astrónomos ya no podían ignorar la pregunta, ¿qué significa realmente la palabra planeta? ¿No? Porque la veníamos usando como la definición griega de la antigüedad. La Unión Astronómica Internacional, la UAI, actuó rápidamente para contener los daños, ¿no? Y reunida en Praga en el verano del 2006, relegó a Plutón y a Eris de forma famosa, ¿no? O infame, como dicen, a la categoría de planetas enanos, declarando que ahora había un total de 8 planetas en el sistema solar. Según la definición de la UAI, para ser considerado planeta, un cuerpo debe cumplir 3 criterios principalmente. Primero, orbitar una estrella, o sea, descartamos todas las lunas o satélites. Segundo, un planeta tiene masa suficiente para que su propia gravedad supere las fuerzas de un cuerpo rígido, de modo que adopte una forma casi redonda. Esto fue muy criticado, esta criterio o definición, muy criticado por Alan Stern, que es uno de los que quiere volver a incluir a Plutón en la definición de planeta. Tercero, un planeta ha despejado el vecindario alrededor de su órbita. En otras palabras, su gravedad ha barrido los escombros cósmicos locales y orbita en solitario y esplendoroso. A diferencia de los asteroides que a menudo comparten órbitas muy similares. Podríamos hablar, bueno, Júpiter y los troyanos, porque los troyanos están como montados en la órbita de Júpiter. Pero esto se basa en un criterio de dominancia orbital, que tiene un poco que ver con la cultura de Occidente, ¿sí? De grandotes que despejan o dominan el camino, en lugar de factores más pequeños que pueden compartir la órbita. Esto tiene un significado arquetípico, ¿sí? Plutón fue reclasificado oficialmente de planeta a planeta enano el 24 de agosto del 2006 por la Unión Astronómica Internacional. No cumplía con la definición tripartita de planeta porque no había limpiado su región vecina de otros objetos en el cinturón de Kuiper. Fue reclasificado. Y acá hago un cambio. No fue degradado, porque en la definición planeta enano, seguimos utilizando la palabra planeta. Es otro tipo de planeta. Sin embargo, hemos escuchado una serie de palabras negativas como degradado, rebajado, en un sentido casi de deshonra. El 24 de agosto se reconoce como el día de Plutón degradado, ¿no? Risueñamente. Pero ¿alguien reflexionó sobre el real significado de esta reclasificación? ¿Sí? ¿No? Como petiza, tal vez, esto a mí me molestó personalmente. Pero en lugar de ver una nueva reclasificación, nos quedamos en que lo bajaron de categoría. Cuando sabemos la profundidad, por supuesto, ya sea de la posición natal o de los tránsitos o en sinastría, y evidentemente no podemos dejar de ver el peso de Plutón. Entonces, ¿cómo tenemos que volver a resignificar esta categoría? ¿No? Y acá tenemos todos los glifos, ¿sí? De los planetas enanos. En el siglo XX, no son todos, en el siglo XXI, perdón, los planetas enanos vienen a representar las segundas octavas superiores de los otros planetas, resignificando a su vez a los planetas interiores, a los sociales y transaturninos. O sea, no es un agregado, no es un factor más, hay una resignificación del corpus.
No se trata de sumar factores, sino de interpretar el cambio y el dinamismo que nos presenta la vida en el siglo XXI. Para los que no tienen muy claro lo de las octavas superiores, Dane Rudyard señaló que las octavas superiores, que tiene que ver con una definición musical, ¿no? Como si yo doy una elevación hacia lo agudo o hacia lo grave de una nota, que sigue siendo la misma nota. Rudyard señaló que las octavas superiores funcionan de manera diferente a las octavas inferiores, que serían los planetas personales, que no son simplemente expresiones más espirituales de energías familiares, sino que actúan sobre las octavas internas, o sea, sobre los personales, para repolarizarlas y hacer crecer nuestra conciencia. Son actividades psíquicas o espirituales destinadas a perturbar y transformar, de hecho, repolarizar y reorientar completamente las funciones de Mercurio, Venus y Marte. Esto está en una revista que publicó Dane Rudyard en el año 1958, o sea, prácticamente 68 años. Y así podemos ver que Sedna sería la segunda octava superior de Ceres y la Luna, donde hay una línea arquetípica que podría dejar centrada en la nutrición y protección o en la idea de madre, pero llevado a un nivel del colectivo y mucho más amplio en Sedna, cuando la luna es algo básico, personal, ¿no? En el ámbito psicológico del nosotros o los consultantes. Make Make, que sería la segunda octava de Urano-Mercurio. Haumea o Jaumea, la segunda octava de Neptuno y Venus. Eris, la segunda octava de Plutón y Marte. Quaoar, de Júpiter, y Varuna, de Saturno. En este cuadrito les aclaro que Senda no ha sido declarada planeta enano todavía por la UAI. Tiene ciertas características. Yo la vengo estudiando y me parece muy importante, tanto en mundana como en lo personal. Pero, aclaro, todavía no está declarada planeta enano como Varuna. Varuna tampoco, ¿sí? Entonces, estos conceptos que vino marcando Rudyard, ¿no? Esto no concepta hoy. Yo fui formada en astrología helenística y medieval hace más de 40 años, que comencé a trabajar con asteroides, luego incorporé centauros y planetas enanos. Tal vez el día que encontré el primer libro de Dane Rudyard, a fines de los 70, se abrió una puertita en mí que no se volvió a cerrar, ¿no? Este libro, si bien tiene sus años, es una lectura recomendada, aunque sea como historia de la astrología. Pero hay dos conceptos que plantea Rudia que no fueron muy trabajados epistemológicamente en nuestro medio, que me parece importante rescatar porque tiene que ver con estos temas. Este libro marca el nacimiento formal de la astrología humanista, una corriente que desplaza el foco de la predicción externa hacia la evolución interior, la integración psicológica y el sentido espiritual de la existencia. Rudyard propone una astrología que dialoga con la psicología moderna, especialmente con Jung, y con filosofías holísticas y espirituales contemporáneas. Es una obra que redefine la astrología como lenguaje simbólico y busca reformular los conceptos astrológicos tradicionales para que sean coherentes con la psicología profunda del siglo XX y las crisis personales y la filosofía holística. La visión espiritual del ser humano como proceso de evolución. Su intención es liberar a la astrología de la predicción fatalista
y devolverle su función original, ayudar al individuo a comprender su propósito, sus potenciales, su camino de autorrealización. Pero debemos reconocer dos conceptos nacidos de su intuición que iluminan estos temas. El concepto de octavas superiores, una función psicológica elevada a un plano colectivo, arquetípico o espiritual, un salto de frecuencia, no un reemplazo, un proceso de transmutación de la personalidad hacia la individuación, que la individuación sería, para Jung, tomar todas nuestras partecitas, unirlas y convertirnos en persona. Y segundo, la idea de fertilización cósmica, ¿no? Que es una metáfora evolutiva, un concepto metafísico. Estos factores que atraviesan órbitas, ¿no? Como llevando energía de un planeta a otro o trayéndonos desde el fondo, digamos, de nuestro inframundo personal, temas para que nuestra conciencia los trabaje, ¿no? O sea, son catalizadores de conciencia, activadores de nuevas sensibilidades colectivas, semillas de profundos estadios de humanidad, porque a nivel colectivo el proceso es más lento que el personal. Cada uno, o sea, cada uno de estos factores encarna un arquetipo emergente coherente con la idea rudiariana de que la humanidad recibe nuevas energías cuando está lista para integrarlas. Plutón, la fuerza que descompone lo viejo para liberar energía psíquica. Ceres, la matriz que reordena, nutre y da forma a lo que renace. Ceres es la matriz alquímica donde lo que Plutón liberó encuentra contención y propósito. Eris, disrupción del orden, revelación de lo excluido, justicia radical. Aumea, regeneración, cuerpo-territorio, fertilidad creativa. Makemake, pensamiento fuera de la caja, relación con la naturaleza. Quaoar, el danzante creador que inaugura un nuevo orden simbólico, no crea destruyendo, crea vibrando. Sedna, conciencia ecológica profunda, trauma planetario, memoria ancestral. Los nuevos factores tienen una relación con la problemática eh, del ambiente, del cambio climático. La astrología evoluciona al ritmo de la conciencia humana. Cada nuevo cuerpo celeste que se vuelve visible no es un objeto más para memorizar, sino una nueva dimensión de la psique colectiva que pide ser integrada. Ignorar estos cuerpos es, en cierto modo, ignorar partes emergentes de nosotras y nosotros mismos. La humanidad actual enfrenta crisis ecológicas, identitarias, vinculares y espirituales diferentes de cuando se codificó la astrología tradicional. Estos factores funcionan por resonancia y ya están operando en la conciencia colectiva. La pregunta no es si queremos estudiarlo, sino si queremos comprender lo que ya está sucediendo. Es tarea de los astrólogos modernos comprender esta realidad para evitar que la astrología se convierta en algo rígido, desvinculada de las realidades experienciales actuales de los seres humanos modernos. Si la astrología pretende conservar su fundamento filosófico fundamental, la resonancia entre mente y cielo, simplemente no podemos ignorar el cielo tal como lo conocemos, ¿no? Tal como sabemos hoy. No podemos fingir que en los últimos 2000 años de astronomía observacional nunca existieron. Y esta es una frase de Stephen Forrest, ¿sí? Que muchos lo conocen y ha sido uno de mis primeros maestros. Esta es su imagen, Melanie Reinhardt, Dimitra George, Alex Miller, eh, Alan Clay, Shane Stein,
Mr. Quirón, el primero que empezó a estudiar Quirón cuando apenas fue descubierto, Kelly Hunter, Henry Seltzer y Van Heeren. Todos estos han sido gente que ha influido muchísimo en mi camino y en mis estudios. Como bonus track, vamos a revisar un ejemplo conocido muy rápido, porque, digamos, no, la clase magistral no puede durar muchas horas, si no sería una jornada o un seminario. Pero van a tener ustedes el material para analizarlo después con profundidad, eh, para ver qué pasa. ¿Cómo lo hace la mayoría? O sea, los factores de manera tradicional y cómo se diferencia con los nuevos factores. Y vamos a ir a la carta de este señor, Isaac Newton, que fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia, matemática, más conocidos como los Principia o principios, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Los paradigmas físicos tratan de explicar todo, ¿sí? Bueno, en este momento sabemos que después de Einstein y la aparición de la física cuántica, el sistema mecanicista de Newton es incompleto o es insuficiente. Pero durante mucho tiempo y todavía hoy, este paradigma sigue tocando, digamos, temas científicos. No podemos negar, más allá de que hay muchos testimonios de que tenía mal carácter, tenía muchos problemas emocionales, se peleaba con todo el mundo y era un solitario, no podemos dejar de decir que era una persona brillante. O sea, la idea de la gravedad no llegó solamente porque le cayó la manzana, ¿no? Había todo un trabajo cognitivo que le permitió llegar a esa idea genial, o sea, reunir algo que él ya tenía, eh, digamos, como conceptos. No quiero meterme en lo que son las ciencias cognitivas, ¿no? Pero evidentemente hay mucho, digamos, que pasa por el costado, o sea, que no lo tenemos en la conciencia, pero que en un momento hacemos el ¡ah! Y unimos todo. Si bien hay muchos tipos de inteligencia, vamos a considerar específicamente la inteligencia lógico-matemática, ¿no? De Newton, que sería la capacidad de analizar problemas lógicamente, realizar cálculos complejos e investigar cuestiones científicamente. Como una de las 8 inteligencias múltiples que marcó Howard Gardner, implica la identificación de patrones, el razonamiento deductivo y el manejo de símbolos abstractos. Se caracteriza por el pensamiento de alto nivel, la planificación estratégica y la facilidad con los números. Una visión más o menos consensuada o tradicional de lo que sería la carta. Vamos a ir a la carta primero para que la vean. La carta que está a la izquierda no tiene los factores nuevos, no tiene asteroides, y la de la derecha sí. Eh, Volvemos a la explicación de la slide anterior. La inteligencia en una carta estaría indicada, esa sería una concepción más tradicional, más ortodoxa, por una fuerte ubicación de Mercurio, que es el planeta del intelecto, y la casa 5 asociada con el aprendizaje y la creatividad, junto con aspectos de apoyo, Júpiter, que representa la sabiduría, y la Luna, la mente, mostrando varias formas como inteligencia analítica, que serían los signos de aire, práctica, tierra, intuitiva, fuego,
o emocional agua, todas influenciadas por las ubicaciones en las casas, especialmente en el eje 3-9 y las combinaciones planetarias que puedan aparecer. Urano, como planeta de la brillantez en astrología, en aspecto con los planetas personales, aporta mucha creatividad y espíritu innovador a la carta natal, junto con cierta excentricidad. Volvamos a las cartas. En la carta de la izquierda, que sería la más tradicional, sí vemos que Urano tiene un sextil a su Sol. Un Urano en uno que nos podía hablar de su excentricidad, eh, digamos su forma rara, ser solitario, ¿no? Onda tipo profesor loco. Y vemos que Mercurio está en casa 2 en Sagitario. Si vamos a los estados cósmicos, este Mercurio no sería tan brillante, ¿no? Y bueno, la Luna en 9 está en el eje, que está conectada más con Plutón que con estos factores que muestran la brillantez. En la carta que tienen los factores nuevos, vemos que Make, la segunda octava o la octava superior de Urano, también está apuntando al Sol. O sea, no es solamente Urano. Está en trígono con Júpiter, igual que el Urano de la carta de la izquierda. Hay una sesquicuadratura a Neptuno. Y sí, acá marcamos un aspecto de semisextil de Make a Plutón, que a su vez está en contacto con Quirón y que nos puede explicar mucho de su vida emocional. Él fue abandonado por su madre, muy pequeño, dejado con los abuelos. Hay un evento en que él quiso quemar la casa con la madre y el padrastro dentro, ¿no? O sea, temas, digamos, de quironianos que tienen que ver con el victimario y no solamente con el sanador herido, ¿sí? Acá también Plutón está en un aspecto muy cerrado a Eris, con lo cual él de alguna manera eh, era disruptivo desde lo científico, ¿sí? Y muy activo en las cartas, peleándose con Leibniz y con otros científicos de la época, defendiendo su trabajo, defendiendo lo que él había inventado en cuanto al cálculo matemático, porque sabemos que los nuevos inventos o nuevas creaciones o nuevas teorías científicas necesitan la base matemática para ser explicada. Y a veces, bueno, determinados elementos del cálculo matemático tuvieron que ser desarrollados en esa época. Y acá, abajo, tenemos un grupo de planetas Senda, conjunto, una conjunción disociada a Venus y por otro lado planetas en Acuario, en casa 4 que me hablan también de su sensación de víctima. O sea, esto explicaría más la parte psicológica más que la de brillantez, ¿no? Pero también estarían ahí como para completar algo que si vemos la casa 4 con Venus, con una Venus en Acuario, podríamos decir que le gustaba la ciencia o que le gustaban las mujeres un poco diferentes. Él fue soltero toda su vida y por sus experimentos alquímicos se sospecha que estaba envenenado con mercurio. El cabello de él, examinado luego de su muerte, por supuesto, revela una ingesta muy, muy grande de mercurio, ¿no? En ese momento. Así que hay muchas cosas que se explican con este gráfico, más que con donde faltan los factores menores. Orcus, que tiene que ver con temas, perdón, Quaoar, que también tiene que ver con la creación y las ideas geniales, en trígono con Marte. Evidentemente, Marte, si ven un Marte
en Tauro, ¿no? Que lo podemos ver como con problemas para manifestar, evidentemente sí pudo haber causado problemas a nivel vincular, pero él no dejó de actuar, de hacer, ¿no? O sea, sus ideas las publicaba. Para los que quieren revisar la carta está con la fecha juliana, que es el calendario que existía antes del gregoriano. La fecha del gregoriano es el 4 de enero de 1643, o sea, unos días después. Acá le pongo el aspectario para que puedan analizarlo despacito y tranquila. La infancia de Newton estuvo marcada por un gran abandono emocional y traumas derivados del abandono de su madre a los 3 años para irse a vivir con su nuevo esposo, dejándolo con los abuelos. Este abandono, sumado al acoso escolar, porque sufrió bullying, eh, después el más grande se convirtió en un bully, creó en él una personalidad profundamente insegura, volátil y solitaria. Podemos encontrar en la carta de la derecha Luna Eris en trígono a Sedna en casa 4, Luna Eris en bisextil Plutón Quirón, Sedna cuadratura a Neptuno y a Plutón. Sufrió bullying, que es resentimiento, y un resentimiento contra la madre y el padrastro, que hace un ratito les conté que intentó quemar la casa con ellos adentro, y sobre la orientación sexual de Isaac Newton, que es un tema de debate histórico, hay gente que ha escrito páginas sobre esto, no hay pruebas concluyentes. Sí era un solitario, pero bueno, no entramos hoy en esto. Si sentís que tu práctica astrológica está lista para un salto de complejidad y sensibilidad, por favor, considera esta propuesta. Lo que falta en tu carta natal, asteroides, centauros y planetas enanos, que en realidad son más de 16 clases, pero que tiene en duración parcial 4 para asteroides, 6 para centauros y 6 clases para planetas enanos. ¿Qué pasa? Generalmente los cursos tratan sobre una problemática que dura un mes, 2 meses. Yo he tratado de escuchar las evaluaciones de la gente que dice que le cuesta mucho sostenerlo durante un cuatrimestre, porque no le dan los horarios o por otros temas. Entonces, armé 3 módulos o 3 partes que se van a dar separadas. Esas partes van a estar disponibles por separado, o sea, un curso o un módulo sobre asteroides que va a durar un mes, que se publica por primera vez este año en marzo y se va a repetir. Centauros, que dura 2 meses, marzo y abril, y planetas enanos, abril, mayo. Se van a volver a repetir, así que si no podés hacer los 3 módulos durante el primer cuatrimestre, lo podés hacer según tus tiempos. El cielo está cambiando, la astrología también. Sumate a esta experiencia y abrí tu mirada a los nuevos guardianes del cosmos interior. A su vez, voy a poner más adelante esta propuesta de manera asincrónica, pregrabada, para que lo puedas hacer en cualquier momento. O sea, tratando de facilitar esto a todas las personas interesadas, destinado a profesionales de la astrología o a estudiantes avanzados. Cualquier pregunta me la pueden mandar a este mail, cursosmonicagobin@gmail.com, o a cualquiera de mis perfiles en las redes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy
Y bueno, las y los espero para compartir esta propuesta y aprender juntas, juntos. Gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias.